¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 102 Televisión, bienvenidos a 102 a Bolos, donde hoy vamos a hablar de la asamblea que el pasado domingo ha dado tanto, perdón por la redundancia, que hablar y en la que se ha definido el futuro inmediato de nuestro vernáculo deporte de los bolos. Y lo vamos a hacer nada más y nada menos con el principal protagonista de la misma, que es el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez. Volvemos en 30 segundos y hablamos con Julián. Yo la llevo a la bolera. Es el juego de los bolos, una fiesta y con sol como en los toros, en la arena y con mar. Ya estamos en nuestro estudio con el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Asamblea calentita, con muchísimas cosas de las que tenemos que hablar. Nos gustaría que en primer lugar nos dieras tu primera impresión sobre cómo se desarrolló y las consecuencias que puede tener en el mundo de los bolos. Bueno, el balance para mí es altamente positivo. Lo es porque, lo primero, la Asamblea debía de haber contenido y vaya si debía de tener contenido y vaya si lo tiene. Y lo segundo, debía de tener una participación importante para tratar temas importantes del presente y del futuro de los bolos, y había 45 de los 50 asambleístas presentes y 3 ausencias estaban justificadas por motivos de salud, con lo que creo que casi un pleno de asistencia que entendieron ese mensaje de que había que asistir y participar. Bueno, lo segundo, pues mira, lo he repetido en la asamblea y lo he repetido allí donde he tenido la ocasión de hablar. Yo aterrizo en una candidatura de cara a las elecciones con muy poco margen de tiempo para desarrollar un proyecto, para poner sobre la mesa una propuesta con detalles, no genérica, y la verdad es que ganamos esas elecciones con un grupo de personas que trabajó arduamente para sacar adelante esa nuestra candidatura, la mía y la suya, y vamos a la asamblea de marzo con una serie de problemas importantes. Hay que recordar que ahora, justo hace un año, en el mes de diciembre, cuando yo me hago cargo de la presidencia, existían sobre la mesa 4 problemas determinantes que era a los que a corto o medio plazo había que hacer frente de manera inmediata. Una situación económica inestable a la que había que dar seguridad que garantizase las actividades federativas, que son las actividades de los bolos. Una caída de la actividad, con 8 peñas menos inscritas que en la temporada anterior, intentando transmitir un poco de ilusión hacia los que llevan las peñas, hacia las personas que hacen posible que siga habiendo bolos, trabajando altruistamente. Una falta de relevo generacional que lógicamente no se resuelve de un día para otro, y un problema de enfrentamiento en más de un sector, pero especialmente con la APEBOL, que había que superar para poder trabajar juntos en un proyecto de bolos. Eso era ahora hace un año. A la asamblea de marzo fuimos con un problema económico, con propuestas drásticas de recorte en el gasto que, por ejemplo, trajeron a colación casi diría enfrentamiento con los jugadores, en el sentido de no respetar las dietas por participación en los campeonatos. Se sacó adelante ese presupuesto, ese proyecto, se empezaron a trabajar en varios campos, el económico como importante, el de relaciones con todo el estamento bolístico, pero especialmente también con la APEBOL, con esa caída de la actividad, y con todo ello nos plantamos en la asamblea del pasado domingo, ya con un tiempo para presentar un proyecto
un proyecto que ya tiene un ensayo y un embrión en el 2025, pero que presenta una alternativa para 2026 ya con una idea clara y concreta de hacia dónde pretendemos llevar a los bolos. Y todo eso se lleva a la asamblea del domingo con un acuerdo con las ligas de veteranos, un acuerdo por unanimidad con las ligas de veteranos de cómo llevar adelante modificaciones de reglamento y de actividad en su faceta. Se lleva adelante un acuerdo con las escuelas deportivas de cómo cambiar algunos detalles en las ligas menores. Se lleva adelante un acuerdo con las jugadoras primero y con los presidentes de las peñas femeninas después, de arrancar con un ensayo en 2026 orientado hacia generar 2 categorías en ligas femeninas, en actividad bolística femenina. Se lleva adelante un acuerdo con la APBol de buscar un camino en común a futuro y se lleva adelante un compromiso ya, lógicamente ahora mismo supeditado al devenir de los presupuestos regionales, pero un presupuesto con las instituciones, por arriba con el gobierno regional, de financiar un nuevo proyecto orientado hacia el área cultural, sin dejar de lado la gran competición que tenemos y mimándola, pero abriendo una nueva vía para mantener y garantizar el futuro de nuestros bolos por la vía cultural y por la vía de lo que los bolos representan a todo esto. Ese era el proyecto que nosotros, del que después hablamos lo que creas conveniente, con el que yo me presenté el domingo en la asamblea. Que todo eso se resuma y se concluya en un descenso o no, a mí la verdad es que me resulta un poco sorprendente, por no decir altamente decepcionante. Un año entero de trabajo de mi equipo y conmigo con ellos, luchando por aquello que creíamos que era de verdad el problema de los bolos, nos presentamos con alternativas que fueron bien acogidas y que han ido adelante, pero que el resumen de la opinión pública se centre en un ascenso o en un descenso, a ver si va a resultar que el que estoy equivocado soy yo de cuáles son los problemas de los bolos. Yo creo que no. Has hablado de APBol, has hablado de equipo, y a mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta clara y al estómago. ¿Qué ha cambiado en 8 meses, Julián, para que lleguemos a la presidencia explicando una serie de cosas por las cuales tú entendías que tu candidatura era la más idónea para presidir la federación, para que unos meses después tú mismo, yo eso puedo llegar a entenderlo, lo he explicado la semana pasada en un programa que ha creado cierta polémica y que creo que algunos no han entendido bien, para que tú mismo cambies el mensaje y para que algunos de tus colaboradores más directos voten en contra de lo que ellos habían propuesto siempre, no solamente para que Julián Vélez ganara las elecciones, sino 4 años antes para que Norberto Ortiz también accediera a la presidencia de la Federación Cántabra. Vendían un mensaje y ahora han votado todo lo contrario de lo que ellos decían que era innegociable. Vamos a ver, a falta de 15 días para cerrar el plazo de presentación de candidaturas, yo no tenía en mi mente, la tuve en otros tiempos, la tuve y la tengo hoy, la ilusión de presidir la Federación de Bolos. Pero no la tenía en ese espacio y en ese momento por circunstancias que no vienen a cuento. Sí, es evidente. Todos conocemos. Se dirigen a mí un grupo de personas y me proponen trabajar conjuntamente y elaborar una candidatura. La elaboramos en un tiempo récord. Tenemos una primera reunión en Sarón donde nos dábamos por satisfechos con que hubiera 20 personas dispuestas a escucharnos y había 70 o 80 personas en aquella bolera dispuestas a orientar una candidatura para intentar presidir los bolos. Ni por las personas que vinieron a buscarme, ni por esas personas que estaban en la bolera, a mí se me pone ninguna condición. No existe ninguna condición de salida de hacia dónde tiene que ir esa candidatura. Ellos transmitían, y yo recojo y expreso mi intención de trabajar, costó sus críticas, por lo que entonces definíamos los bolos de los ricos y los bolos de los pobres.
los bolos de capital y los bolos de pueblo. ¿En qué he cambiado yo? Absolutamente en nada. Lo mismo que dije en las reuniones internas y dije en la asamblea, en la reunión de Sarón, lo expresé después de haber ganado las elecciones, antes de ser votado como presidente, hacia dónde iría mi proyecto. Hacia buscar unidad, hacia buscar el apoyo institucional por arriba del gobierno y por abajo de los ayuntamientos, y hacia trabajar en un proyecto de futuro que sacara a los bolos de esa incertidumbre, de inestabilidad económica, de caída de la actividad, de falta del relevo generacional y de enfrentamiento interno que había que superar para caminar juntos. Eso dije para presentarme de candidato en campaña, eso dije para ser votado en la Asamblea Extraordinaria para ser elegido presidente, eso reiteré en el mes de marzo, y todo eso lo transformé en el proyecto que yo el domingo, junto con la gente que trabaja conmigo, presentamos a la mesa de la Asamblea. Para esa Asamblea del domingo, yo llamé uno por uno absolutamente a todos los asambleístas. Los que no pudieron hablar conmigo es porque tengo mal su teléfono o porque no le cogieron por las razones que fuera. Solamente 6 personas, creo, de la Asamblea no hablaron conmigo por teléfono. A todos les hice especial hincapié en la importancia de la participación y en la clara diferencia de los puntos del orden del día. 12 puntos que esta Junta Directiva, conmigo al frente, había consensuado con veteranos, con féminas, con escuelas y con APEBOL, con 15 propuestas muy interesantes que no estaban consensuadas con las modalidades. Y que nosotros en la Junta Directiva habíamos dicho, son propuestas a trabajar en ellas, y cuando las comisiones correspondientes den una opinión y la tengamos nosotros, irán a una asamblea. Ahora es muy prematuro hablar del invoque de 40, porque es una idea que puede ser muy interesante, pero es la idea de un señor que sin consensuarlo con nadie, de repente el domingo se aprueba jugar con el invoque de 40. ¿Y por qué no con el de 100? ¿Por qué el de 40? ¿Por la opinión de un señor que el resto de la gente no valora suficientemente si se tiene que votar o no? Déjame que te interrumpa en algunas cosas para que te explayes en lo mismo y luego sigas con otro tema. Pero la opinión o la propuesta de ese señor ha sido aprobada por la Asamblea. No vamos a cuestionar ahora a la Asamblea como hicieron otros antes, cuando no salía lo que ellos querían. Yo no solo no estoy cuestionando la Asamblea, sino que advierto a la Asamblea, a los asambleístas en la llamada por teléfono y a la Asamblea en presencia, señores, os pediría un debate sereno para que aquellas propuestas que no tienen un consenso para venir aquí, si se aprueban, sea porque hay un sentir mayoritario de que se tienen que aprobar. Se ha aprobado, y me parece muy bien, yo no tengo nada que decir, no sé cuál es la razón, se ha aprobado recuperar los 19 metros en primera y hubo que hacer una segunda votación, lo que quiere decir que lejos de un consenso lo que hay es una opinión dividida. Y yo intentaba huir de acuerdos de ocurrencia en la Asamblea, pero la Asamblea ha tomado esa decisión, bien tomada esté. Yo no sé si tiene que jugarse de 19 o de 18. Otras muchas veces he reconocido mis carencias en saber valorar esos detalles y hoy una vez más. Pero has dejado un detalle. El cambio de postura de otras personas. No. Sí. No. En el mes de diciembre del año pasado, llevaba una semana de presidente, la APEBOL me pide una reunión, primero su presidente, y después me pide por escrito de segundas una contestación de la posibilidad de aprobar en asamblea extraordinaria reducir de 3 a 2 el descenso, y yo le digo, no es el momento. Yo llevaré a la Asamblea, y me remito a este pasado domingo, yo llevaré a la Asamblea como propuestas propias aquellas que cuenten con un consenso y con mi certeza de que es lo correcto después de haber hablado con los afectados. Y como no se da el caso, yo no voy a reconocer que se baje de 3 a 2 descensos. Perdón. Nos reunimos con la directiva de la APEBOL y reiteran lo mismo.
es que puedes hacer una asamblea extraordinaria. Yo no voy a hacer ninguna asamblea extraordinaria para abordar un punto puntual y concreto a petición de una APEBOL que a mí no me ha dado tiempo a despachar, a trabajar y a intercambiar opiniones con mi asamblea, ni siquiera con mi junta directiva. Por tanto, yo no lo voy a llevar. En vísperas de la asamblea de marzo, la junta directiva me reitera la petición y me dice: ya vemos que la junta directiva no hace suya esta propuesta, os pedimos que lo llevéis a la asamblea. Y le decimos: vale, pues lo llevamos a una asamblea donde saldrá lo que salga, porque yo no hago una propuesta sobre la que no tengo ni la certeza ni la seguridad de cuál es el desarrollo, porque no he trabajado suficientemente con mi asamblea. Las personas que están conmigo en la junta directiva, algunas de ellas, la mayoría, formaron parte de ese acuerdo de que fueran 3 descensos, y desde el mes de marzo al mes de junio, cuando empezábamos a preparar la asamblea de octubre, lo que yo ya tengo sobre la mesa, con su trabajo y con su ayuda, después hablaremos de ello, y de ellos, ya es un proyecto sobre los bolos y del futuro. Y les reitero en repetidas ocasiones, voy a las puertas del gobierno y me dicen: cuentas con nuestro apoyo hasta donde sea posible, pero por favor buscad un camino común a los bolos, no sigáis con enfrentamientos, no condicionamos ni decimos qué acuerdo tenéis que tomar, simplemente, por favor, caminad juntos. Yo me reúno con mi junta directiva con una serie de ideas que ellos, más que yo, han transformado en proyecto, y les digo: es un proyecto común. Tenemos la opción este año, si llegamos a tiempo a los presupuestos regionales, tenemos la opción de incluir en los presupuestos regionales una ayuda importante a los bolos, después hablaremos de ella, pero esto para mí es un conjunto. Yo ahora sí sé lo que quiero, y quiero pasar página, mirar al futuro y no estar dirigiendo los bolos del presente mirando por el retrovisor. Quiero mirar al futuro y acometer los problemas que tienen los bolos. No puede ser, esto era el mes de mayo, junio, llevamos 6 meses en la presidencia, en la junta directiva, y hemos dedicado más tiempo a hablar de un problema del pasado que de acometer los problemas de los bolos. Por tanto, yo os pido que valoréis si estáis dispuestos a trabajar conmigo en este proyecto de futuro, porque este proyecto de futuro, con vosotros, lo podemos llevar adelante. Si el proyecto tiene que ser otro, a lo mejor no es conmigo. Porque con ninguna condición me puse de candidato y sin ninguna condición estoy elaborando mi concepto de futuro de los bolos. De la junta directiva, de los miembros de la junta directiva, todos entienden esa propuesta, la aceptan y dicen: supone un cambio con lo que hemos llegado hasta aquí, pero estamos hablando de un proyecto que antes no teníamos, que valoramos en su conjunto, que merece la pena y que puede ser cierto que es hora de pasar la página. Y le dan el visto bueno a ese proyecto. Vamos por partes, porque la verdad que eres una perla haciendo entrevistas, porque te adelantas a las preguntas, está muy bien, tienes muy claro lo que quieres. Yo nunca preparo entrevistas, ya lo sabes, pero he ido tomando notas de alguna palabra de lo que has dicho para darle un pequeño toque. Perdona que me ponga las gafas, pero si no, no veo ni la mesa. En primer lugar, dijiste que si el proyecto no iba contigo, igual tenía que ser otra persona. ¿Has amenazado, ponle comillas, quítaselas, con dimitir si no te apoyaban? No, he dicho: este es mi proyecto, y con vuestra ayuda y opinión, primero a la junta directiva, también el domingo a la asamblea, este es mi proyecto. No es irrenunciable, incondicional, aquí no se toca nada, pero este es mi concepto, más que mi proyecto, este es mi concepto de cómo abordar la problemática desde la presidencia de la Federación de Bolos. Y hago un inciso: el día de las elecciones en la sala no se podía estar porque se llenaba de goteras. Es que no nos hacen caso en el ayuntamiento, escuché allí. Es que hay que hacer una manifestación, escuché allí. No se hizo ninguna manifestación. A los 15 días nos estaba recibiendo la alcaldesa de Santander y comprometiéndose a echar adelante un proyecto que está a punto de ver la luz, de reestructuración de toda la oficina, de toda la sede de la Federación Cántabra de Bolos.
Es mi concepto de abordar los problemas. En este que nos ocupa, ¿condiciones? No, pero yo el domingo lo he dicho. A mí no me las puso nadie. Yo no dije esto lo vamos a hacer y esto no lo haremos nunca. Yo dije, si estamos hablando de buscar el apoyo institucional, creo que puedo aportar algo en ese campo, por relaciones, por conocimiento de la gestión, por vivencias. En el ámbito regional y en el ámbito de los alcaldes puedo presumir de tener una excelente relación con la gran mayoría de los alcaldes de todos los colores políticos. Y después, si quieres, hablamos de con quién hemos trabajado en los ayuntamientos para saber si eso que estoy diciendo es cierto o no es cierto. Ese era el concepto de cómo trabajar. ¿Queréis un proyecto distinto? Yo he dicho el domingo en la asamblea. Si existe una discrepancia de cómo está llevando este presidente la dirección de la federación, existen mecanismos para cambiarle. No os preocupéis. Si existe un sentir general o importante de esta asamblea contrario a mi proyecto, yo dejo esta silla y que venga otra persona que ocupe esa silla. Bien. Cabe otro proyecto que yo trabaje con vosotros. Pero si es un proyecto muy distinto del concepto, que no del contenido, del concepto de proyecto que yo tengo, igual tiene que ser otra persona la que dirija. Bueno, eso en mi pueblo, yo no sé si se llama amenaza, pero lo quiero hilar con una cosa que has dicho antes. Si alguien propone algo y yo creo que es lo correcto, lo llevaremos bla, bla, bla a la asamblea. Vamos a ver. Hay un mecanismo muy claro, ¿no? Se hacen propuestas, la junta directiva también hace sus propuestas a la asamblea y hay un mecanismo que permite hacer propuestas también con creo que son cinco avales de la asamblea para que cada uno pueda pedir lo que quiera y proponer el cambio de cualquier cosa. Tú has dicho, es que si es lo correcto, aquí me tenéis y si no, yo me aparto. ¿Eso no es amenaza? Cada uno puede interpretar lo que quiera. Cuando el domingo, ante todos los asambleístas y al teléfono con muchos de ellos con quien quise y quisieron desarrollar la conversación, lo pude hacer, dije lo que repito hoy aquí. Las 12 primeras propuestas de la asamblea, esta junta directiva las hace suyas, forman el proyecto que a corto plazo hemos sido capaces de confeccionar y están consensuadas con todas las partes, salvo con una, que se ha cuestionado en la asamblea y he reconocido mi error. No error, mi incapacidad para llegar más allá. Y era haber podido reunir a las peñas de primera para haber podido recabar su opinión, para tenerla en cuenta o no, pero haber podido hablar con las peñas de primera. Pero y, no con se ha las hecho. y con las de segunda y con las de tercera. Pero curiosamente, quien me cuestionaba que no me reuní con las peñas de primera, ha presentado 2 o 3 propuestas en la asamblea sin reunirse con ellas. Y han sido aprobadas, sin consensuar con primera. Con lo que lleva a la conclusión de que el domingo, en las propuestas avaladas por asambleístas, se han aprobado cosas por gente que no juega en primera para aplicarlas en primera con los votos de segunda y de tercera. ¿Es lógico? Desarrolla eso. La gente tiene que saber a qué te refieres, Julián. A propuestas presentadas a la junta directiva, que la junta directiva rechazó por no estar consensuadas ni trabajadas en las comisiones, y después fueron presentadas para ser tratadas en la asamblea con el aval de 5 asambleístas. Se trataron allí y han sido aprobadas propuestas, el invoque de 40, que yo no sé si está bien o está mal, ¿eh? Es que no juzgo si es adecuado o inadecuado, es que no sé valorar, sinceramente, no sé valorar la incidencia que tiene poner el invoque de 40. ¿Con quién se ha consensuado? Con nadie. Pero la ¿Se ha aprobado? asamblea. Pues ha aceptado. Pues Claro. ha aceptado. Ojo, lo ha de ratificar la española. Ha aceptado, no tengo nada más que decir. Se ha aprobado modificar la distancia máxima en primera Paramos de un 18 poco. a 19 metros y se Lo- ha aprobado con un empate, con lo que quiere decir que ni siquiera la asamblea lo tenía claro, sin consensuarlo con las peñas de primera. Lo tiene que aprobar la española, en la cual hay una serie de representantes en la comisión de la española que vienen de la cántabra,
que evidentemente lo han manifestado públicamente, no me lo invento yo, no están de acuerdo con esa medida de aprobar el emboque de 40. ¿Cómo vas a gestionar eso? Porque al final yo creo que se crea un conflicto. Yo entiendo tu postura, entiendo tu postura de que tienes que buscar acuerdos para seguir adelante. Al final seguro que no estás de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Tú hiciste una propuesta para llegar a la Federación Cántabra de Bolos en la cual vendiste, igual no es la palabra correcta, pero bueno, para que se me entienda, muy bien el mensaje, que creó un conflicto con otra parte de los bolos, pero que te dio esa victoria en las elecciones. Al final, por ejemplo, hablaremos de más cosas, ¿no? Pero esto que tiene que ratificar la española del emboque válido de 40 en cualquier lugar de la bolera, según la actual normativa, con las rayas que hay, etcétera, etcétera, es algo que algunos de los que están en esa asamblea han manifestado públicamente que están en contra. ¿Cómo se gestiona eso? Yo no sé cómo se gestiona, porque vamos a ir a una asamblea de la española donde la Federación Cántabra va a trasladar una propuesta aprobada en su asamblea y este presidente la va a defender como propia de aprobada en la asamblea, que es el máximo organismo de los bolos cántabros. ¿Qué va a votar allí la comisión o la asamblea? No tengo ni idea. Yo solo sé que tengo un mandato claro. La asamblea, y repito que digo lo que he dicho antes, yo no tengo claro si tiene que ser de 40 o de 60. Yo digo que ante una propuesta que puede tener mucha importancia en el desarrollo de los partidos, pero no tiene una relación directa con la problemática que viven los bolos hoy en día. Pero yo mi postura la tengo clarísima. Tengo un mandato de la Asamblea que voy a ir a defender a la Asamblea de la Federación Española, diciendo los bolos de Cantabria han dicho esto, por una amplia mayoría además. En contra de la opinión de buena parte de la comisión delegada que tenemos en la Federación Española por parte de la Cántabra. La pregunta al final es, seguro que no, vas a decir que no, claro, pero yo tengo que preguntarlo, Julián, tienes que entenderlo. ¿Esto es un paripé? No, yo creo que esto es un intento más de llevar a la española un enfrentamiento. Y poder salir al día siguiente diciendo que los cántabros en la española han echado abajo lo que ha decidido los bolos de Cantabria. ¿Y por qué lo ha votado la Asamblea? Es que, claro, la Asamblea ha votado lo que ha creído conveniente. Es que los asambleístas son los que han nombrado la votación de las peñas y de los jugadores. No son otros. Sí, claro, por eso. Entonces, pero lo han votado, supongo, que a sabiendas de que la competencia no es de la Federación Cántabra. Y a mí se me ha preguntado al final qué iba a hacer con esas propuestas ante la española. Defenderlas. Yo soy el representante de la Asamblea y voy a defender esas propuestas, punto. Llevas una trayectoria muy amplia y eres muy hábil en estos temas, pero no te estoy preguntando eso. Te estoy diciendo, se ha aprobado una propuesta que tiene que ir a la española, donde hay un grupo de representantes, por cierto, algún día hablaremos de eso, pero eso a ti probablemente no te afecte, de por qué algunos renunciaron a ir a la comisión delegada en la española cuando había un grupo y de repente mandaron que uno se fuera para que entrara otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro tema. Pero al final esto tiene que ir a la española, donde hay una comisión delegada, en la que hay gente que está en contra de esa propuesta. Mi pregunta es, ¿se ha aprobado esto sabiendo que no se va a aprobar después, pero sí quedamos bien? Pues no lo sé. Yo estoy convencido, de que las propuestas que se han trasladado a la Asamblea del pasado domingo están cargadas de buena voluntad, pero no sé si del suficiente trabajo y maduración en el mundo de los bolos, porque lo lógico sería, las peñas del APBOL mayoritariamente están de acuerdo en los 40 o no, y después las de primera, y las de segunda y las de tercera, porque tiene una clara incidencia en el desarrollo de los partidos. Y entonces, después de saber qué opinión le merece a las 4 modalidades, la Asamblea se pronuncia y dice, claro, da igual lo que han dicho las modalidades, las categorías, pero nosotros vamos a votar esto. Tienen todo el derecho, pero no se ha hecho. Por supuesto. Y la Asamblea ha votado, no se discute. Y la Asamblea ha votado sin saber qué piensa la mayoría de la APBOL, qué piensa la mayoría de primera, de segunda y de tercera. Y esa, cuando a mí en el mes de diciembre se me planteaba modificar los acuerdos de los 3 descensos, mi respuesta entonces fue, los temas que yo lleve a la Asamblea espero que cuenten con un grado de consenso y ante todo de comunicación
y de diálogo con los afectados. Y este no le tenía. Eres muy bueno en el debate, pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado en 8 meses para que ahora votemos en contra de lo que antes decíamos que era innegociable? Valorar un proyecto global. Valorar un proyecto en todo su conjunto en el que los problemas de los bolos en un 95% no tienen nada que ver con un ascenso y un descenso. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en el primer minuto, que todo lo que el domingo ha estado sobre la mesa, que tiene detrás meses de trabajo, y después hablaremos de madera y raíces, espero, Sí. y pongamos sobre la mesa reuniones, no reunión, con las chicas, primero para jugar o no el regional, después para tener su opinión sobre la situación del bolo femenino, después con los presidentes de las peñas para hablar de orientar esas dos categorías, reuniones con los veteranos, reuniones con las escuelas, reuniones con la APEBOL. Del conjunto de todo eso, a esta asamblea yo sí he llevado mi proyecto. Y he llevado un proyecto en el que han trabajado conjuntamente conmigo personas que después de ver la posibilidad de llevar adelante un alto porcentaje de cosas que pueden, lo primero, cortar la sangría y lo segundo, orientar actividad bolística a futuro, inmediato, distinto del que estamos viviendo en esta época donde nos desangramos, entienden que en su conjunto se puede valorar en positivo todo a la vez y que esa apuesta de las instituciones porque busquemos acuerdos nos lleva también a ceder algo. Es que no hablo de Julián Vélez, que yo entiendo la postura, porque tienes que buscar una salida, eso es evidente. No han tardado mucho algunos en darse cuenta, porque las propuestas que se han aprobado ahora se propusieron primero y estaban escondidos y se masacró a un presidente, se insultó, se les llamó absolutamente de todo en medios de comunicación, se les sigue insultando, por cierto, porque todavía hay dudas de que no haya una ruptura en un futuro próximo. La pregunta es, ¿qué ha hecho Julián para que ahora parezca que lo que antes era imposible, lo que antes era innegociable, ahora parezca que es lo mejor para que ya veremos, tendremos más tiempo de analizarlo? De cómo se gestó lo anterior, yo no tengo constancia más allá de las opiniones escuchadas porque no lo he vivido, pero yo vengo a los bolos sin mochila. Yo no vengo condicionado a ir a favor de o en contra de ni de propuestas individuales, ni de colectivos, bueno, ni de un proyecto global. Perdóname otro segundo, te dejo seguir, te voy a dar todo el tiempo que tú quieras. El anterior presidente sí que venía sin mochila, creo. Tú sí que vienes con mochila, tú has estado involucrado en 2008, intentaste conciliar, hiciste un poco de mediador, no sé cuál es la palabra, para conciliar el mundo de los bolos. Me encanta el tema que acabas de sacar. Del 2008 al 2011, en el 2011... en la sede de la Federación de Municipios de Cantabria yo reúno, primero, a jugadores destacados de todos los niveles y después a representantes de la Española y de la Cántabra. Y después, en la sede de la Alcaldía de San Vicente, que yo en esos momentos era alcalde, al consejero de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, al presidente de la Federación Española, José Luis Boto, y al presidente de la Federación Cántabra, Fernando Diestro. Solo un proyecto proponía yo: unidad y trabajo en común a futuro. ¿Qué ha cambiado? Nada. Esa es la pregunta. Lo mismo. ¿Por qué entonces me valía? Estábamos hablando de una ruptura entre federaciones, ya no entre una división de honor y el resto de las peñas. Estábamos hablando entre federaciones. Y yo dije entonces que aquello era nacionalismo deportivo y que teníamos que superarlo si queríamos apostar por el futuro de los bolos. Y buscaba la unidad. Y lo intenté por todos los medios. Y cuando yo vengo al proyecto en 2025, 2024, sigo diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué ha cambiado para que personas que entonces, en 2008, y a partir de entonces, no quiero exagerar, ¿no? Han cuestionado a Julián Vélez a todos los niveles, todo lo que hizo, de hecho, estoy seguro que relaciones personales, siempre hablo del mundo bolístico, ¿no? Se rompieron. Ahora, recientemente, hace 2 días en medios de comunicación, hablan de Julián Vélez como si hubiera inventado los bolos. Bueno, relaciones personales en aquel momento que yo
tenga constancia, no se rompió ninguna, porque mis relaciones personales entonces con las personas que ocupaban altos cargos en la federación y en el mundo de los bolos era la relación de un aficionado que además casualmente era alcalde de un municipio y presidía los municipios de Cantabria. Nada tenía que ver todo eso con los bolos. Y entonces, igual que ahora, usé mis relaciones con el gobierno regional para involucrarle en un intento de reunir de nuevo a las federaciones en un solo proyecto y seguir adelante. El domingo se han manifestado en contra de esta propuesta de la Junta Directiva buena parte de la gente que en aquel momento discrepaba de los designios de la Federación Cántabra. Bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor en estos momentos siguen sin ver claro ese camino en común, ese proyecto en común. Tienen todo el derecho a verlo. Tienen todo el derecho a verlo así. Sí, sí, claro. Ahora bien. Faltaría más. Ahora bien. Yo le pido a esa gente una generosidad que algunos de ellos, con el voto contrario, me han demostrado que tienen, con el voto contrario el domingo, me han demostrado tener esa generosidad para trabajar en un proyecto común a pesar de una discrepancia puntual. La gente que está vinculada a peñas de primera, entiendo perfectamente lo que han votado el domingo. Lo entiendo yo y lo entiende cualquiera. Y sin embargo comparten el proyecto global. No, pero si yo hablo de gente de fuera de la Asamblea, ¿eh? Si esa gente, a pesar de la discrepancia puntual de ese tema, valoran el conjunto del proyecto que el domingo se ha puesto sobre la mesa, que sé que lo valoran, tendremos mucho recorrido juntos. ¿Qué va a hacer la gente de fuera de la Asamblea? El domingo se ha dado un paso adelante importante para que las relaciones y el trabajo en conjunto con la APEBOL cambie el criterio. Ya se había empezado a escenificar en reuniones entre ambas juntas directivas. Pero el domingo en la Asamblea hubo gente que advirtió, ahora querrán más. Ahora la pelota está en el tejado de la APEBOL. ¿Son capaces de entender el esfuerzo que la Junta Directiva, este presidente y la Asamblea han hecho el domingo? Yo estoy seguro que muchos de ellos sí. Si el sentir general es de entender eso que se ha acordado el domingo y de entender que esto no es un cheque en blanco, haremos muchas cosas juntos. Si no fuera así, tendrían razón los malos agoreros que el domingo han dicho ahora vendrán con otra petición. Yo espero que no, y que sepamos entender en qué punto estamos y cómo se puede empezar a trabajar en equipo. ¿Eres consciente de que el poder económico en el mundo de los bolos, medios de comunicación afines a ese poder, que a cambio de un anuncio ponen a parir a Julián Vélez en privado, pero le hacen la pelota, lo vas a ver pronto, en público, están utilizándote para vender esta, pongo comillas, victoria, sabiendo que si en el futuro Julián Vélez sigue siendo coherente, y no tengo ninguna duda que lo serás en tu forma de ser, porque un poquito ya te he seguido durante estos últimos años, se va a declarar de nuevo, la palabra guerra no me gusta nada, ¿no? ¿Se va a provocar de nuevo una división que es irreconciliable? Mira, yo lo de los medios de comunicación, todo mi respeto, la gente tiene el derecho a informar como cree conveniente, a generar opinión. No estoy de acuerdo. En el sentido a informar que sí, a insultar no. No, a insultar en ningún caso. Bueno, pues tú colaboras. Pero yo he tenido la ocasión ante un micrófono de rebatir algo tan elemental de por qué la Asamblea toma una decisión distinta a lo que piensan. Y has escuchado insultar a los que hoy te han apoyado, perdona que te interrumpa ahora, a los que hoy te han apoyado has escuchado insultarlos en directo y no has abierto la boca. No, eso no es cierto, en primer lugar, porque yo no he escuchado insultar a nadie porque no lo hubiese consentido, y en segundo lugar, estás hablando de lo decidido el otro día. Estás hablando de las consecuencias de ese acuerdo. Sí. Estás hablando de los medios de comunicación. De si te están utilizando en este momento para... Mira, yo no sé a quién creen estar utilizando, están en su derecho de creer aquello... Perdona, que no he dicho solo medios de comunicación, ¿eh? He hablado también de otros... gente del mundo de los bolos. Mira, el eje de mi campaña, el eje de mi proyecto del domingo y mi trabajo de futuro
está en abrir los bolos en el área cultural para recuperar los orígenes de los bolos, para recuperar nuestra tradición cultural y para generar el futuro de los bolos, que no está tan claro como algunos quieren ver. Tenemos 22 escuelas y 450 niños en las escuelas y los tenemos todos concentrados en la parte central, en la Cantabria de la costa, por así decirlo. Y la Cantabria profunda se va quedando sin bolos. Y mi proyecto intenta llevar los bolos de nuevo a esa Cantabria que no está allí. ¿Qué piensan esos poderes económicos, has dicho, y esos medios de comunicación? Yo creo que estamos generando un producto para vender y si nos lo compran seguimos con él. Yo no tengo que entrar a valorar ahí. Delante de mí no se ha insultado a nadie en ningún sentido y si lo han hecho a lo mejor no he sabido tener la reacción adecuada, no lo hubiese consentido, mucho menos a las personas que ahora mismo me han demostrado su capacidad y su generosidad para trabajar en un proyecto de futuro en común. Si la APEBOL sabe recoger ese guante, que estoy seguro que va a saber, porque si no supiera recogerle, serían ellos los que quedarían en evidencia, trabajaremos muchas cosas en común. Si no es así, seguiremos cerrando el círculo de los bolos y llegará un momento que seremos 4. No, sí estoy de acuerdo. Se ha insultado a gente por la que quien te habla se ha partido la boca, por la que las consecuencias tampoco se me importen mucho, son cuando voy a algunos actos que hay gente que cuando está al lado mío mira para otro lado y esa gente probablemente ahora, por lo que te estoy diciendo y porque no estoy de acuerdo en que, o por lo menos quiero que me expliquen por qué han cambiado el mensaje, probablemente ahora se enfaden conmigo. Bueno, pues al final es un problema de quien se enfada, ¿no? Ya se nos pasará. Pero creo que sabes perfectamente a lo que me refiero. Y bueno, tampoco merece mucho debate, más allá de lo que yo creo que es la incoherencia, que quiero que alguien me explique de por qué se cambia el mensaje y además seguro que me van a convencer. Pero te das cuenta... Repito, yo estoy de acuerdo en que hay que llegar a acuerdos. Pero te das cuenta que tú también, en tus preguntas y en tu idea de lo que tiene que ser la entrevista al presidente de la Federación de Bolos, vas por el mismo camino que yo denunciaba nada más empezar, con una asamblea en la que reestructuramos los veteranos, las competiciones de escuelas y abrimos la puerta a mayor, también con apoyo económico, a mayor actividad bolística femenina y a 2 categorías, y abrimos la puerta a un superproyecto que va a financiar los bolos adelante. El 80% de esta entrevista gira alrededor de problemas pasados de los que yo no soy partícipe y de los que poco tienen que ver con un proyecto de futuro al que una junta directiva en su conjunto, pero en particular 2 personas que están haciendo un trabajo increíble. No las conocía y nunca pude imaginar que 2 personas como José Ramón Ortiz y David Barros, para mí, tuvieran la capacidad de aportar lo que han sido capaces de aportar a ese proyecto Madera y Raíces y no solo no se valore, sino que se pretenda colocarles en la diana. No te equivoques, no. Colocarles en la diana. No. Te voy a explicar. Para culparles de haber sido capaces de generar un proyecto que abre una ventana a futuro de los bolos. De eso se lo Te voy a explicar algo que he hablado de yo en algunas ocasiones, ¿no? En Chile, en 1972, hubo un golpe de Estado y se utilizó el Estadio Nacional de Chile como campo de concentración. Hubo una dictadura, te lo explico brevemente. Bueno, en un vomitorio de ese estadio, después hay un cartel que se ha hecho un icono mundial de la lucha por la libertad que pone un pueblo que no recuerda el pasado es un pueblo sin futuro. Por lo tanto, yo tengo la obligación de preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos vendido para llegar hasta aquí. Esto es, no quiero llevarlo al terreno de la política, por favor no me respondas a esto, pero esto es como si cuestionamos que el presidente del gobierno ha dicho yo no pactaré jamás con Pepito y ahora pacta con Pepito. Por lo tanto, lo que yo te estoy diciendo es que hay gente que ha cambiado de opinión, que vendió una moto, para entendernos, entre comillas, y que ahora vota lo contrario. Y yo estoy dispuesto a aceptar que lo hagan, por el bien de los bolos, pero quiero que me expliquen por qué. Dicho esto,
No sé si quieres hacer alguna anotación a esto. Sí. Solo tengo un par de preguntas más para luego entrar a una cosa que he hecho. Bueno, te he preparado una pequeña encerrona y te la cuento. Venga. ¿Por qué han cambiado su forma de pensar? Yo lo primero, sin conocer suficientemente cómo se gestó lo anterior, dudo, por lo que escucho, que ellos han cambiado su forma de pensar. Se gestó en su momento una reestructuración de los bolos, que lo que yo escucho, en general, dejando de lado lo importante y lo adecuada de la reestructuración, pero lo que yo escucho es que tenía que haber sido más consensuada. Cuando yo tomo la presidencia, lo que hablamos en la Junta Directiva, pero también lo que yo hablo allí donde tengo la ocasión, cualquier cambio que se proponga desde esta Junta Directiva tiene que tener un mayor trabajo detrás. Cuando en su momento se aprueba una reestructuración, no conozco todos los detalles, se piensa en un concepto de futuro de todo ello y se toma una decisión por la APEBOL, consensuada en absoluto. No, y por otras cosas, 19 metros, primera. Los 19 metros eran para primera. Claro. La decisión de los descensos en la APEBOL es una decisión que puede ser muy correcta, porque con 14 equipos para nada es descabellado 3 descensos, para nada. Es más, muchos de la APEBOL están hablando de más descensos y menos ascensos para volver a 12. Tampoco me pronuncio. Lo que demuestra Perdón. que hay intereses, perdona, es que lo que demuestra que hay intereses particulares por encima de los intereses bolísticos. Yo ahí no me voy a pronunciar. Joder, yo sí. Vale, yo sí, pero eso son elucubraciones. Habrá los intereses que tú quieras. En aquel momento, en un conjunto de propuestas, también se habla de los descensos de la APEBOL. Correcto o incorrecto, no me voy a pronunciar sobre si era adecuado, no se consensúa con la APEBOL. No se consensúa. Aquí en esta ocasión, después de 4 reuniones con la Junta Directiva de la APEBOL, esta es su petición, la del mes de marzo es rechazada porque es eliminar un descenso sin condiciones. Esta se valora en el conjunto de un proyecto, buscando un consenso, pasar la página, dejar atrás un conflicto y poder dedicar el tiempo a trabajar en un futuro, y hay mucha gente que lo entiende. ¿Pero no te preocupa eso? ¿El qué? El que tu antecesor en el cargo, en una reunión que se hizo, te puedo dar nombres y apellidos, con el presidente de APEBOL, con un presidente de una peña también de APEBOL, con el director de competiciones en Sobarzo. Párate ahí. Déjame que lo explique yo también. No. Yo llevo un año en los bolos. Sí. Lo ocurrido antes de los bolos, que responda quien estaba. Estoy de acuerdo, Yo no estaba. Que no te voy a pedir que respondas. Te voy a decir que si no te da que pensar que esta propuesta no que me se acaba de tiene que aprobar... dar nada que pensar. Yo llevo un año en los bolos. Sí. Y cómo hubo esas reuniones, he escuchado 7 versiones. Eso me da igual. He escuchado 7 versiones del mismo tema. No me interesa ninguna. ¿Te has preocupado por escuchar las versiones de los que estuvieron allí? No, porque yo no tengo nada que decidir de lo que ya ocurrió. Perfecto. Aquí no estamos pasando de nuevo la película. Mi proyecto empieza en el mes de diciembre hasta marzo. Mi único objetivo es equilibrar las cuentas de la Federación. Desde marzo hasta junio es dar una perspectiva de futuro para recuperar actividad en la Federación, y en la propuesta de octubre y de noviembre, y lo dije hasta aburrir, empezamos a abrir un proyecto a futuro. De acuerdo. ¿Qué ocurrió antes? Bien, pero... Que responda quien estaba. Que estoy de acuerdo contigo, que no te estoy haciendo esa pregunta, entiéndeme. La pregunta es, ¿no te preocupa que ahora se apruebe la misma propuesta que hace un año se llevó en otro lugar y los que ahora la aprueban se negaron? No, hace un año no se llevó esta propuesta. Porque hace un año yo ya era presidente. Bueno, hace año y unos meses. No tengo ni idea de qué propuesta se llevó adelante. Yo sí, te pongo testigo. Pero es que yo no tengo que responder de ella. No, pero que no te pido que respondas. Te pido que si no te parece extraño... Pero que no me tiene que parecer extraño, que yo no estaba en esa reunión, yo no acordé nada con nadie. Y el que yo haya traído un proyecto que hay gente que le secunda porque ven una posibilidad de abrir la expectativa de los bolos hacia el futuro, cortar la sangría y generar con apoyos institucionales, que lo dije desde el minuto 1. Me preguntaron el día que yo me presentaba de candidato todavía, ¿vas a generar sponsors nuevos? No. Ojalá sea capaz. Mi trabajo está con las instituciones.
Por arriba el gobierno, por abajo los ayuntamientos. Ese es mi campo de trabajo. Cuando ese esté razonablemente organizado, que garanticen la actividad de instalaciones y de actividad de la federación, y por abajo de las peñas y del desarrollo de las escuelas en los municipios, cuando eso lo tengamos, ojalá consigamos patrocinios. En el inmediato yo no voy a trabajar en patrocinios externos, porque esto no es tan sencillo y porque ese no es el problema más acuciante en estos momentos. Y porque quien tiene que garantizar los bolos por lo que representan, no deportivamente, por lo que representan culturalmente, han de ser las instituciones de Cantabria. Y si, como existe en otras regiones, una defensa a ultranza de sus costumbres, de sus tradiciones, y de la que yo no tenía ninguna duda que iba a conseguir ese apoyo en Cantabria, aquí le tenemos, y se está demostrando en el gobierno y en los ayuntamientos de todos los colores. Trabajemos en la defensa de nuestras tradiciones desde el punto de vista cultural. Sí, eres muy bueno. Te lo voy a decir de otra manera, para no hacerte la pregunta. Tampoco de consejos, como decía el inglés, ya sé cómo cometer errores yo solo. Ten cuidado con los que hoy están contigo por interés, porque las amistades por interés acaban siempre en lo que eran antes. Pero bueno, creo que lo has dejado claro, que tú miras hacia adelante, que lo que pasa no te importa. Perdóname, no sé a quién te refieres cuando dices que están conmigo por interés, porque yo no tengo constancia de haber estado con gente que me dé el apoyo por interés. No hablo de la asamblea ahora, ¿eh? Perdón, ya lo sé. Ah, vale. ¿Ves cómo si lo Pero sabes? yo he estado el otro día en la cena de una peña donde veladamente, incluso por la presidenta de la APEBOL, se dijo en los micrófonos que la federación, que ahora que me perdonen la expresión, que lo entiendan, soy yo, era el culpable de la toma de decisiones en contra de la APEBOL y en contra de aquella peña. Entonces no sé quiénes son esos que ahora están conmigo y me dan la razón. Yo todavía no acabo de verlos. Sí, yo creo que sí lo sabes y yo también, pero tampoco tengo ningún interés, no vivo de esto, en dar nombres y apellidos, pero creo que los conocemos todos en el mundo de los bolos. Vamos a un par de preguntitas porque, te repito, te he preparado una pequeña encerrona. He creado ayer un grupo de WhatsApp cuando bueno, ya teníamos hablada esta entrevista hacía tiempo, para que la gente hiciera preguntas, nada más. La encerrona es simplemente esa, ¿no? Y evidentemente, a la hora de hacer preguntas, como tú sabes muy bien ocurre en estos casos, pues hay mucha más gente que hace preguntas que es crítica con lo que pasó en la asamblea que lo contrario. Y yo te voy a hacer las preguntas porque quiero que las respondas, porque no creo que tengas dudas, y en eso sí algo me conoces, de que yo también, igual que tú, quiero que el mundo de los bolos funcione y que siga hacia adelante. Resultado económico, hablábamos de pérdidas, has comentado varias veces el resultado, por ejemplo, de la semana bolística, en la cual en entradas no se sacó ni para pagar la luz. Bueno, no pagaría la federación, no es un ejemplo. ¿Se podrá compensar eso este año, Julián? En la semana bolística de este año no. Por ejemplo. En la semana bolística de este año no. En la próxima no. En la semana bolística del año próximo sí. Del 26, digo. No, el de este año no, que ya pasó, coño. En la semana bolística del 2026 sí. ¿Tú crees que se cuadrarán cuentas? No sé si se van a cuadrar cuentas. Sé que esta federación y este presidente no vuelven a ser suyos un problema que no lo es. Para celebrarse la semana bolística de este año, yo he tenido que asumir una serie de responsabilidades, incluso a nivel personal, no la federación. ¿Heredadas? No. Con una ley de espectáculos aplicada con todo el rigor, yo he tenido que firmar, Julián Vélez, un plan de seguridad en el que me hacía responsable de todo lo que ocurriera en la semana bolística. ¿Se hacía responsable la federación? No, Julián Vélez. El responsable que firmaba allí era Julián Vélez. Eso no puede volver a ocurrir. Por supuesto. Pero desconocía ese dato. Pero eso lo he tenido que firmar a una semana de la semana bolística para que la competición siguiera adelante. Porque si no, sin responsable, no había plan de seguridad. ¿Y si hubiera pasado algo, qué sucedería? Pues que irían contra mi persona y contra mi patrimonio. Eso no puede volver a ocurrir. Segunda cuestión, la Federación Cántabra. Piedra, de verdad, ¿eh? La Federación Cántabra, por delegación que estoy encantado de gestionar y de volver a gestionar, hace suya una responsabilidad de la Federación Española y de un ayuntamiento X que es el que alberga la semana bolística. Si repartimos responsabilidades, nosotros estamos dispuestos a organizar la semana 100 años.
Pero nosotros organizamos partidas de bolos, no eventos. Y nosotros no podemos ser responsables de eventos. Si son los responsables la Federación Española y el Ayuntamiento que lo organiza, nosotros organizamos las partidas de bolos. Julián Vélez no vuelve a firmar un plan de seguridad. Estoy totalmente de acuerdo. No tengo ni un pero que poner a eso, fíjate. De verdad me sorprende porque desconocía ese dato, pero me parece increíble que un presidente a nivel personal tenga que firmar un plan de seguridad para sacar adelante una semana bolística. Me parece absolutamente alucinante. Eso quiere decir que algo no está funcionando bien en este mundo, Bueno, pues una ley, porque da la sensación que la responsabilidad puede ser del municipio, y yo creo que para nada lo es del municipio, que nos puso todos los medios a su alcance para que la semana funcionase bien, y fueron todos los medios. Pero de repente, a quien le toca, desde el punto de vista administrativo y funcionarial, establecer las condiciones de aplicar esa ley de espectáculos y del plan de seguridad de la semana bolística, pues nos marca unas condiciones que, por ejemplo, en datos, esta semana bolística ha recaudado 10.500 euros de taquilla. El plan de seguridad, léase ambulancia, sanitarios y la seguridad de las puertas, ha costado 12.500. 2.000 euros más que lo que se ha recaudado de taquilla en la semana bolística. Es insostenible. ¿Ha habido, como cuentan por ahí, 20 y pico mil, 27.000 euros de pérdidas en la semana bolística? No. Ha habido entre 5 y 7.000 euros de pérdidas. Y eso hay que solucionarlo de alguna manera. Pero si estamos hablando de que un plan de seguridad con el que no contábamos, teníamos un centro de salud a 100 metros, un plan de seguridad con el que no contábamos ha costado 12.500 euros, pues estamos hablando que sin él, de la recaudación, hubiera podido redundar un poquito más en la mucha gente que trabaja a cambio de casi nada, o en las dietas. Y resulta que fue a pagar un plan de seguridad que nos imponen y con el que no podemos. Una última antes de irnos a las opiniones de la gente de la calle, que algunas serán fuertes, pero que yo creo que tienes que contestarlas. Además es bueno que lo hagas. Se va a firmar un convenio, no hay otra solución, o se va a negociar un convenio con APEBOL. El convenio estaba presentado con anterioridad, no incluye grandes novedades, solo hace regular lo que de siempre estuvo aprobado de relación entre la Federación y la APEBOL, y entiendo que, salvo sorpresa, no tiene ninguna dificultad de que ese convenio, tal cual nos pasaron el texto y vimos sin ningún problema, se firme de nuevo. ¿Va a ser inflexible la Federación Cántabra en la firma de ese convenio respecto a que la cuestión deportiva es patrimonio único y exclusivo de la Federación, o vais a ceder para que os digan el año que viene, no, es que si decidís que hay 3 descensos lo vamos a cambiar y si no nos vamos? No, vamos a ver. En primer lugar, no forma parte de ese convenio, porque en la medida... No, ya lo sé que no forma parte. En la medida en la que ese convenio, que hoy está en borrador, se firme así, se corresponde y nos tenemos que retrotraer al 2008. En el 2008 se deja de lado ya la Liga Nacional y se apuesta por crear la Liga de División de Honor. A la postre, APEBOL. En esa asamblea extraordinaria del 2008, el vicepresidente de la Federación, otro vicepresidente, hoy está en unos micrófonos dando lecciones. Bueno, elecciones no, que hoy... También era vicepresidente de la Federación. Verás en poco tiempo cómo te van a endiosar. También era vicepresidente de la Federación. Perdón. Exponen a los asambleístas que la creación de esa división de honor perdurará, siga la APEBOL o no siga la APEBOL. Y que lo que queda bien claro que le está sometiendo a la aprobación de la Asamblea, está en el acta, no me lo estoy inventando, se puede releer el acta, yo no la tengo aquí, pero se puede releer. La potestad sobre toda la regulación deportiva la tiene la Federación y, por tanto, esta Asamblea. La capacidad de generar recursos y de proponer cosas para su actividad la tiene la APEBOL. No os preocupéis que esta Asamblea, se dice a los asambleístas,
no va a perder nunca el control sobre la normativa deportiva que regule la Liga de División de Honor u otras. ¿Qué ha cambiado desde el 2008? Los asambleístas. No, ha cambiado. No. Esa gente de la que tú hablas, yo creo que ahora piensan que estás en su lado y van a dorarte la píldora. Que no. Los asambleístas del 2008 eran una buena parte de la APEBOL y hoy no están en la asamblea. Y entonces estuvieron de acuerdo porque el control le tenía una asamblea donde eran mayoría y hoy no están en la asamblea. Y hoy... Pero las cosas no han cambiado. Se constituye la Liga de División de Honor y el acuerdo de la asamblea extraordinaria dice: la regulación deportiva le corresponde a la Federación Cántabra, ineludible. A ver si es verdad. No, a ver si es verdad, no. Está. Y el domingo la Federación... Que se acaba de aprobar una propuesta de Se acaba de aprobar una propuesta que la bajo amenaza. Perdona. Yo lo de bajo amenaza me parecen comentarios de barrio, que sinceramente... No, de barrio, de comunicación, no, etcétera. No, y de presidente. No, perdona, Sí, vamos a ver. Vamos a situarnos. Esto no puede ser una reunión de escalera. Esto es un debate serio. Estoy de y acuerdo. en un debate serio, yo me he reunido 4 veces con la dirección de la APEBOL y en ningún momento me han planteado eso. Se ha dicho en otros corrillos, que se diga. Lo han dicho a nivel individual, que lo digan. Ese planteamiento a esta federación con este presidente no se ha hecho. Por tanto, no hay bajo amenazas. A mí no me constan esas amenazas, porque si hubiese sido bajo amenazas, cojo el escrito y se devuelve por donde vino. No somos por tanto, para yo... saber pero es que, vamos a ver, ¿te das cuenta que ya no llevamos media hora de programa y el 80% lo sigue ocupando el mismo tema? Claro. Y no hablamos ni una sola palabra del proyecto de futuro de los bolos. Sí, vamos a hablar. ¿Cuándo? ¿Mañana por la mañana? No, ahora mismo. Pero ahora si mismo. no hacemos nada más que dar vueltas alrededor del mismo problema. Entiendo que te disguste el tema. Perdona, no es que me disguste el tema, es que hay una serie de personas, entre las que te incluyo por lo que te escucho, que tenéis una verdadera fijación con lo ocurrido y no con lo que tiene y puede y debe ocurrir. Absoluto. Sí, Yo lo la que tienes tú, la tienen otros en otros micrófonos con opiniones distintas y la tienen algunos asambleístas y la tienen otros que no están en la asamblea. Mientras no superemos eso, no trabajamos en un proyecto de futuro. Que no vendas una moto que no anda, que no es así, Vale. Julián. Bueno, por lo menos mi opinión es que no es así, la tuya sí. Yo lo que te estoy diciendo es que la utilización de los medios de comunicación, incluso de los corrillos, de lo que tú hablas de conversaciones de taberna, en el mundo de los bolos es importante por una razón muy sencilla, porque lo que se habla el viernes por la tarde entre tres amiguetes en el bar X, 30 segundos después se sabe en Castelrudiales. Por lo tanto, ahí han ejercido una presión clarísima para que todo esto de lo que estemos hablando se haya llevado a cabo. Mi opinión es que ahora hay gente que aparentemente está contenta porque han visto que Julián ha negociado, bien hecho, para conseguir ese consenso, y lo único que yo pongo discuto es que hay gente que defendía como innegociable esto hace un tiempo. Pero bueno, hemos hablado ya lo suficiente como para seguir a otros temas. Al final la pregunta final es la misma que la del principio. ¿Qué coño ha cambiado, Julián? ¿Qué ha cambiado para que ahora defendamos lo contrario de lo que defendíamos? Mira, para que salga directamente en los micrófonos. Sí. Si lo que queda de entrevista, lo que sea, sigue alrededor de todo esto, la entrevista se termina ahora. Vale, bueno, pues... Me niego a seguir hablando alrededor de un problema, de un descenso o de un ascenso, cuando tenemos sobre la mesa un proyecto de los bolos, que es el que la gente de los bolos y de la calle y de las instituciones tiene que valorar. Yo no hablo ni de ascenso, ni de descenso, ni siquiera Estamos hablando de lo mismo. No, lo que se ha aprobado en la asamblea. Del mismo problema recurrente que tenéis como si fijación. Quieres, claro, no sé si ahora ya te negarás, porque tengo aquí, mira el ordenador, algunas cosas que me han mandado, le he pedido a una persona que me las agrupe, lo digo, esto no me lo manda una sola persona, respecto a la asamblea, y luego hablamos de futuro. Te voy a dar el tiempo que tú quieras para hablar de futuro. No. Asamblea con carácter presidencialista, comenta una persona, con todo el control por parte del presidente. No sé si estás de acuerdo con esto, claramente decantada, que el presidente se la trabajó, me parece perfecto, no sé por qué esto puede ser una crítica. Asambleístas y miembros de la Junta Directiva que fueron insultados por presidentes de peñas en medios de comunicación, ¿ves? Ahora votan lo contrario. Creo que hemos hablado de ello, no creo que haya más que hablar, ¿no? Paso palabra. Vamos a ver. En esta asamblea, otras modalidades han tenido un voto claro a favor del presidente. 3 modalidades eternamente olvidadas
de repente se sienten protagonistas del ensayo del 2025 y del proyecto del 2026 y apoyan a su presidente y eso a la gente le sorprende. De verdad que no entiendo nada. Yo ahí lo dejo. Yo no opino ahora, ¿eh? Y por cierto, en su momento para esa reestructuración se pidió el voto de esas otras modalidades. Qué curioso. Ahora no valía. ¿Por qué se pidió cuando se aprobó en su momento la reestructuración si había una unanimidad en el resto de los bolos? ¿En dónde estaba la unanimidad? Bueno, ahí yo sí, porque tengo experiencia, porque estaba dentro, sí te tengo que decir algo, estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, ¿eh? De hecho, sé que la persona que en la asamblea habló de eso, luego pidió disculpas públicamente a todos porque había cometido un error. Pero también te digo claramente que sí que en ciertos temas que no tenían... Claro, es que aquí tenemos un debate largo, ¿no? Había como una norma no escrita de que las modalidades no entraban en las votaciones del resto, ni el bolo palma entraba en modalidades. Pero bueno, es cierto que ahí ¿Pero en dónde está ese acuerdo? No, en ningún lado. A ver, yo llego hace un año, yo llego hace un año y además de que no está el acuerdo puesto en ningún sitio, a mí nadie me advierte de que lo normal es eso. ¿Cómo que lo normal es eso? ¿Qué es lo normal ante una asamblea que solo repiten 7 personas de la pasada legislatura? Los 43 restantes, más este señor, no tienen nada que ver con acuerdos bien o mal tomados en el pasado. Y por tanto, en la asamblea de los bolos, como en el Congreso de los Diputados, vota todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Y si no votara todo el mundo en el Congreso de los Diputados, pues igual resulta que los resultados serán otros. No hay nada más que hablar, porque esto lo he defendido yo hace tiempo, ¿eh? ¿Te imaginas que en el Congreso de los Diputados los minoritarios no votarán? No, estoy de acuerdo. Bien. Estoy de acuerdo. Los asambleístas han tenido un voto a favor del presidente, de otras modalidades, 8 votos, me parece perfecto. Los árbitros han votado a favor, en contra y se han abstenido cuando tenían un acuerdo con alguno de los que hizo propuestas. Incluso un árbitro se abstuvo en la primera votación, que acabó en empate y luego cambió su voto para que saliera a favor del presidente. No sé si aquí quieren insinuar que influiste para que hubiera algún cambio. El único voto... Están hablando del empate, entiendo, ¿no? El único voto que se cambió, no sé de quién fue, pero el único empate que hubo en la Asamblea fue con aplicar los 19 metros, sí. Y no es una propuesta del presidente. No, pero el presidente dijo que no iba a utilizar el voto de calidad y que se lo pensaron y hubo otra votación, ¿no? Yo hubiese tenido la obligación de utilizar el voto de calidad. Les pedí... A la tercera votación. Pero les pedí que para la segunda reflexionaran porque entendía que los 19 metros no debía de ser una decisión del presidente. Eso es lo que quiero que sepa. Ahora bien, si un árbitro, que no lo sé, no sé quién cambió su voto. Yo tampoco. Es imposible controlar en una votación de 50 y con 2 votaciones seguidas quién cambió su voto. Pero, si cambió su voto a favor de la propuesta, no es la del presidente, que no era esa. No era ninguna. Bien. El presidente no tenía ninguna propuesta en los 19 que ahora no estoy preguntando, estoy leyendo. Cosas que nos cuentan. ¿Los árbitros han vuelto a decantar la votación en la propuesta de APEBOL? Bueno, vale, tienen un voto como cualquiera. Vamos a ver. Estatutos de la Federación, reglamento de las selecciones, reglamento electoral que define, así lo dicen los estatutos, la participación en la Asamblea. ¿Es lógico que los árbitros tengan 6 representantes en la Asamblea de la Federación? ¿Es lógico que haya 17 jugadores que tengan votación en la Asamblea de la Federación? Pues a lo mejor, igual para dejarlo como está, hay que abrir una reflexión sobre cómo tiene que ser la Asamblea, quién está y qué voto tiene, porque el estamento arbitral es una pieza clave en el desarrollo de los bolos. De acuerdo. Pero es una pieza clave en la aplicación de los reglamentos, en aprobarlos. ¿Seguro? ¿Los jueces tienen que ser una pieza clave en la aprobación de las leyes? Los jueces tienen que hacer cumplir las leyes. Los jueces harán un informe previo de la idoneidad de esas leyes y el Poder Legislativo aprobará aquello que crea oportuno y los jueces la aplicarán. En los bolos a lo mejor debería de ser similar, dándole más importancia al estamento arbitral. Pero en la toma de decisiones de si hay que tirar de 19 metros, ¿seguro? Que lo juzgue la gente. Yo pregunto. Seguimos, que quiero que hables un poco del futuro, ¿eh? Y esto ya repito que son opiniones. Un colectivo le pidió el voto en Cádiz, el presidente, a un colectivo le dijeron que sí, se comprometió a hablar con ellos y luego no se ha reunido con ellos. Entiendo que esto es un mensaje de un árbitro, claro.
No lo sé, ¿eh? En primer Un lugar, colectivo... en primer lugar, no he quedado en reunirme con nadie con quien no lo haya hecho, pero si no me reuní con los árbitros que me lo pidieron, fue por falta de tiempo material para hacerlo. Pero eso sí, Ya está. Pero eso sí, los árbitros hacen una propuesta como colectivo, los árbitros de la Asamblea hacen una propuesta como colectivo a la Junta Directiva y la Junta Directiva rechaza esa propuesta no por inadecuada, sino por no estar muy trabajada, como se rechazaron otras, y por medio yo me dirijo al colectivo arbitral y les digo, lo primero, les reitero que la importancia de que estén presentes en la Asamblea y de que valoren la propuesta que este presidente y su Junta Directiva llevan a la Asamblea. Por tanto, es cierto que hablo con ellos recabando un apoyo al proyecto que este presidente lleva allí. No te voy a pedir... Sí, continúa. Cuando ellos esas propuestas que la Junta Directiva rechaza sin tener tiempo para reunirnos, suscriben con el apoyo de los asambleístas llevarlas a la Asamblea, no sé qué puedo hablar ya. Ya están en el orden del día de la Asamblea y las va a debatir y votar la Asamblea. No sé de qué hablamos. Bien, repito que yo me limito a exponer las opiniones de gente que nos ha escrito hoy. A una persona le pedí que me la recopilara. A esta, si no quieres, no tienes ni por qué responder, pero yo la voy a leer porque estoy aquí para eso, ¿no? Pasión entre asambleístas y la Junta Directiva con reproches personales de traición. No tienes por qué responder a esto, ¿eh? Yo en los temas personales, en los falta de respeto, en los insultos, que no sé si los hubo, ¿eh? De que eres un traidor o de que has traicionado, igual no traidor a nivel personal, ¿no? Yo no he escuchado la palabra traidor, ¿no? Yo no he escuchado insultos, pero sí he escuchado opiniones discrepantes, pero giraban alrededor de viejas rencillas o de viejos temas y de la orientación que se tuvo en el pasado, y yo ese debate le corté de raíz y dije claramente, señores, estamos tratando este orden del día, no estamos en el estado de la nación, no estamos revisando lo ocurrido en épocas pasadas, estamos abordando este orden del día y las cuestiones que tienen que ver con el pasado, las responsabilidades a quien tomó las decisiones entonces. No es esta Junta Directiva y no es esta Asamblea. Y el debate se ha terminado. ¿Le has dicho a un asambleísta, porque simplemente te dijo que vota en contra de las propuestas del resto de modalidades, por la razón que sea, que esos son pataletas? Es decir, no sé si... porque entiendo que lo dicen como un desprecio, ¿no? Como diciendo, oye, esos son pataletas y no me importa lo que tú digas. No sé si fue la expresión, pero si no fue esa, fue alguna muy similar. Porque a mí me pareció increíble que yo entiendo que las modalidades entre sí no entren en las propuestas exclusivas de la modalidad, de particulares de la modalidad. O sea, una propuesta suscrita por asambleístas de Bolo Palma, yo entiendo que las otras modalidades no entren, porque es una propuesta de un grupo de Bolo Palma. Pero yo elaboro un proyecto conjunto, sobre todo madera y raíces por encima de todo. Tendré que repetirlo yo, ya que tú no te acuerdas de él. Sí, que vamos ahora por ello. Bueno, tendremos que estar aquí hasta las 12 de la noche, entonces, porque seguimos dando vueltas alrededor de lo mismo. Nos queda un minuto. No, estoy leyendo las opiniones de la gente, Julián. Bien. Yo entiendo que no entren en propuestas de otras modalidades no suficientemente orientadas. Pero yo le pido a todos los asambleístas el voto de confianza en las 12 primeras propuestas que son de la Junta Directiva y de este presidente, como un conjunto que ha generado consenso con veteranos, con escuelas, con féminas, con presidentes y con APEBOL. Y les pido a toda la Asamblea, por teléfono primero y después en la Asamblea, el apoyo a ese proyecto como perspectiva de futuro. Y las otras tres modalidades, en una ventana de ilusión que hace tiempo que no tenían, me dan ese apoyo. ¿Cuál es el problema? Cuando un tercero, que tiene todo el derecho a discrepar, vota en contra de las propuestas de esas modalidades consensuadas por sus comisiones, por eso después hemos tenido que pedir disculpas, consensuadas por sus comisiones, vota en contra, lo interpreto y lo dije como una pataleta. Porque que se cuestione la votación de esas modalidades en una propuesta de la presidencia, cuando no hace tanto tiempo en la reestructuración se recaba el voto de esas modalidades para sacar adelante una propuesta que era para el Bolo Palma, entonces valía el voto de las modalidades y ahora no.
Qué curioso. ¿Qué ha cambiado, como tú has repetido varias veces? ¿Qué ha cambiado para que antes recabamos ese voto y ahora no una propuesta individualizada, un proyecto desde la presidencia, no puedan votarle a favor? Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta cuando se le da la vuelta a la tortilla. Vamos muy rápido, venga, para que luego hablar un poquito de ese futuro. Aquí habla de una propuesta, que la Asamblea, modificación de ascensos, porque la propuesta no se aprueba con mayoría absoluta, como dicen los estatutos. Esto no lo vamos a discutir porque al final es un tema de leyes y si quieren que hagan... Esto es un desconocimiento supino de los estatutos, que hay una asamblea ordinaria donde en segunda votación la mitad más uno de los presentes toman los acuerdos que crean oportunos. Y lo dije en la asamblea. Y si todos los asambleístas hubiesen estado presentes, perfectamente allí, lo contemplan los estatutos, podrían haber tomado un acuerdo de convocar una asamblea extraordinaria para después, estando todos presentes. De acuerdo, además yo solo de convocar una asamblea extraordinaria para media hora después y revocar los acuerdos. ¿Te negaste a contestar a la pregunta de que si habías recibido presiones de APBol de marcharse de la federación si no salía adelante esto? Yo no me he negado. He dicho que yo en las reuniones con la APBol no me consta porque yo no lo escuché, que estaban dispuestos a marcharse si no se aprobaba eso. No me he negado. He reiterado alto y claro que en las reuniones 4 con la Junta Directiva de la APBol en ningún momento se puso eso sobre la mesa. Y que lo que ocurra en los mentideros y en los corrillos y en determinados micrófonos, para mí no es el balance. No te extiendas, que luego me dices que no hablamos de lo que yo quiero hablar también, que me interesa mucho. Introducción decantando el voto de alguno. Bueno, esto de decantando el voto, que hay propuestas que no se deberían de votar debido a que hay que trabajarlas con más tiempo. Bueno, pues es probable. No voy a... Bueno, si quieres decir algo, dilo. No, me refiero a una muy concreta. Se ha hablado de una redistribución de los fondos para la organización de las competiciones y yo he dicho, antes de que se debata y se vote, señores, tenemos la incertidumbre de los presupuestos regionales, que se resolverá en este invierno. E iremos a la asamblea del mes de marzo sabiendo con qué apoyos económicos contamos para la temporada 2026. ¿No os parece muy prematuro tomar acuerdos que tienen una vinculación económica sin saber de qué disponemos y qué presupuesto podemos presentar en marzo? Pues aún así, la asamblea lo votó a favor y yo lo acato. Perfecto. Está explicado, es tu versión, evidentemente. Y repito que quiero aclarar que esto no son preguntas que yo hago, son preguntas y mensajes que nos ha mandado gente del mundo de los bolos. También quiero aclarar en favor, no de Julián, ¿no? pero que normalmente casi siempre escribe más gente que es crítica, ¿no? Y los que están de acuerdo pues suelen callar en estos casos. Ofrecimiento a un miembro de la asamblea de volver a formar parte, estamos hablando del expresidente que estuvo poco tiempo, director de competiciones, después de mandarle callar, entiendo que te lo dicen con un tono ácido, ¿no? Varias veces en la asamblea, cállate, no sé si fue así, ¿le ofreces volver a formar parte del equipo? En primer lugar, no es cállate, es no estás en el uso de la palabra. Vale, y si hay gente fíjate, que lo puedes mirar, mandarle callar, mira, lo textual, te lo selecciono para que lo veas. Por no estar en el uso de la palabra. Y si la gente no sabe cómo se gestiona una asamblea pública, que lo era, y cómo se dirige desde la presidencia con el orden de intervenciones y ciñéndose al orden del día, si eso la gente no lo entiende, yo lo siento, pero entonces igual hay que ir primero a un cursillo para que la gente sepa cuando va exactamente cómo se desenvuelve. Ahora bien, ha sido una oferta sincera y que encantado de que la quiera aceptar. Porque mientras estuvo de director de competición, le dedicó muchísimo tiempo y hizo un gran trabajo, y en estos momentos tiene una discrepancia sobre una cuestión muy concreta. Y tuvo una forma de defenderla en la asamblea manifiestamente mejorable. Pero no menoscaba su trabajo por los bolos y su capacidad de llevar la dirección de competición. La respuesta la tiene él. Perfecto. Negativa del presidente y de la Junta, pone aquí, no sé si todo el mundo al tiempo dijo que no, de contar al mundo de los bolos quién es el pagador de las dietas y de cómo llegaron a la oficina de la semana bolística. ¿Y por qué tiene que responder el presidente a eso en una asamblea donde de lo que estamos hablando es del futuro de los bolos? Aquello que era una reunión de escalera o una asamblea de los bolos, que es que un particular ha donado un dinero y de ello tiene que responder el presidente de la federación. Que es que seguimos tirando de
para ver hasta dónde podemos rizar el rizo, la Federación en el mes de marzo toma el acuerdo de que la Federación no pone el dinero para pagar las dietas. ¿Lo puso la Federación? No. Este presidente hizo gestiones para celebrar el campeonato regional, todas las que estuvieron en mi mano. Porque era inadmisible que el campeonato regional no se jugara, menos una. Ofrecer un dinero que ni tenía el referendo de la Asamblea, ni tenía en efectivo. Un particular, lo dije en la Asamblea, lo repito aquí, un jugador de boca de un presidente de Peña, me dicen, hay un tercero dispuesto a financiar las dietas. Jugadores, ¿hay alguien dispuesto a pagar las dietas? Adelante. Adelante. Ahí lo dejo. Yo no Llega la semana bolística. Un interlocutor. Hay un señor ahí con 16, que si esta oficina los recibe, se le dirá a los jugadores que pasen por aquí. No te preocupes, se lo digo yo, para que no crean que esto es ninguna engatada. En la oficina técnica de la semana bolística están 16 sobres, cada uno a nombre de cada uno. Si pasáis a recogerles, son las dietas que ha generado un tercero. Ya está. Yo no tengo que dar otras explicaciones. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo como presidente, pero también creo que como aficionados a los bolos deberíamos de saber quién ha hecho eso, pero no te lo voy a preguntar. Déjalo. Última pregunta. Afirmación, bueno, esta va muy rápida, del presidente, es lo lógico, ¿no? Que va a defender las propuestas aprobadas en la Asamblea de la Española. Pues, Solo faltaba. Es lo normal, ¿no? Solo faltaba que incumpliera los mandatos de mi Asamblea. Sería 5 minutos antes de marcharme a mi casa. Estoy de acuerdo. Yo mismo te lo pediría. No hay más que hablar. Futuro. Dale. Madera y raíces. Venga, madera y raíces. Cuéntanos, ¿qué es ese proyecto? ¿Qué es madera y raíces? Revitalizar, reforzar, impulsar nuevas escuelas de bolos. Ensayo 2025. 2 escuelas de bolo pasiego funcionando a un nivel increíble. Presentada la escuela de bolos para la temporada 2026 de Liébana. Consensuada la escuela de Campó con alcaldes y en fechas breves. Esperamos sumar al resto de los alcaldes del Valle para que la escuela sea de Campó y no de un ayuntamiento determinado, aunque lógicamente se tiene que llevar adelante en un sitio. Trabajo con Pasabolo Tablón, no solo en una escuela que ellos ya tienen funcionando, sino en reforzar sus actividades. Y en el caso del bolo losa, como principal objetivo en obtener una bolera cubierta, y estamos trabajando en un proyecto junto con el Ayuntamiento de Varello intentando conseguir esa instalación, pero también en paralelo intentar centralizar en una escuela para que al menos haya una, y si es amparada por esa bolera cubierta, tenemos 22 boleras de bolo palma cubiertas y no tenemos ninguna de bolo losa. No puede ser que nos acordemos del bolo losa cuando necesitamos que voten. Estamos trabajando en un proyecto de cubrir esa bolera que esperamos conseguir. Impulso de las escuelas, el que he dicho. Tenemos 22 escuelas con 450 niños funcionando de una manera extraordinaria en el Valle de Iguña, en el Valle de Piélagos, en el Valle de Camargo, en Santander y en algunas otras de menor cuantía, donde personas como Antonio Campillo, como Vano, como una serie de gente, no cito para no dejarme atrás a nadie, están haciendo durante muchísimos años un gran trabajo para conseguir mantener esas escuelas. Apoyo económico. Pero también tenemos unos monitores que dependen de la Federación en el proyecto Madera de Ser, que perfectamente, y es el proyecto que estamos gestando, tuvieran una ampliación de horario que les permitiera el apoyo a esas escuelas, especialmente aquellas donde sus monitores pueden ser personas con la mejor voluntad del mundo, pero que necesiten un apoyo, si cabe, más profesional, para que le tengan. Estamos hablando del bolo femenino, estamos hablando de la creación de 2 categorías y de que el año que viene se puedan duplicar las finales de un solo concurso con una sola tirada, pero se establezcan 2 finales donde financiemos al patrocinador, al que organiza ese torneo, para que se puedan establecer 2 finales y sea un incentivo para que más chicas vayan a tirar los torneos individuales, que actualmente la media es de 32 chicas de las 70-80 que están jugando a los bolos, intentando generar un incentivo a que participen. Estamos hablando en formar monitores y árbitros. Estamos hablando de generar actividad allí en esas zonas donde a lo mejor no hay patrocinios, incluso los ayuntamientos, su capacidad económica, llevar bolos a Valderredible, a Pesaguero,
o al fondo de campo no puede estar dependiendo exclusivamente de unos ayuntamientos con una capacidad económica que conozco muy bien y es muy limitada, que ese apoyo le pueda dar la Federación. Siendo el organizador de esos eventos la Federación y el justificador de esos gastos y de esas actividades la Federación. Y necesitamos un brazo ejecutor. Y este año de ensayo me ha servido para conocer a un montón, nunca pensé que tantos, de gente trabajando altruistamente en cada bolera, que lo único que necesitan es el apoyo. Pongo el ejemplo mío con la Semana Bolística. No tienen ningún problema en trabajar desinteresadamente por organizar actividades de bolos. No les puede apartar de las boleras la burocracia. Y la justificación de cantidades para cobrar 200 euros de subvención como si hubiesen pedido 3 millones. Que ese proyecto Madera y Raíces, el responsable, el justificador del mismo, sea esta federación y no sean los que, además de hacer su trabajo, tengan que hacer un trabajo administrativo para presentarlo. ¿Quién ha concebido ese proyecto? Pues 2 personas, sobre todo, toda la Junta Directiva, pero especialmente 2 personas, José Ramón y David, que han demostrado una capacidad y un conocimiento de los bolos y una perspectiva de futuro que para mí me parecen un apoyo imprescindible a sacar este proyecto adelante. Que todo eso, con ese extraordinario trabajo que yo conozco y que la gente va a ir viviendo de manera inmediata, se traduzca en que se les diga que qué ha pasado para que cambien, me parece de un nivel de injusticia, de un nivel de egoísmo y de una sensación de si merece la pena seguir trabajando los bolos, que no me sorprende que haya desanimado a otros antes. Espero que a ellos no, porque son una parte determinante de este proyecto. Yo que trabajé también algo con ellos cuando se comenzaron estas jornadas para la famosa reestructuración, tengo que decir que entiendo que son 2 personas perfectamente válidas, pero que también creo que tengo que hacer esa pregunta. Y además tampoco me parece que no sea razonable el hecho de que ellos puedan cambiar de criterio en un momento dado para intentar llegar a este punto, ¿no? En todo caso, yo creo que bueno, pues ahí está el trabajo y vamos a ver las consecuencias. Mi única duda es si las personas que han menospreciado a José Ramón y a David, y eso sí a mí sí me duele, que ahora van a estar en ese consenso e intentando remar, ojalá sea verdad, en la misma dirección, van a aceptar pues que estén ahí y que trabajen por el mundo de los bolos y no va a haber una nueva ruptura. Ojalá que no, ¿eh? Creo que sabes perfectamente que no voy a ser yo quien lo desee. Vamos a ver, a la propuesta que este presidente con su junta directiva hace para la asamblea del pasado domingo, a 11 de las 12 propuestas obtenemos un apoyo, diría que unánime. Y en la 12, que era la del APEBOL, hay una división de voto que muchas de las personas, lo he dicho antes, que han votado, están viviendo una situación desde su vinculación a Peñas de Primera que puede entender cualquiera. Y otras personas no han estado conformes con esa propuesta y han decidido votar en contra de esa propuesta. Igualmente defendibles. Por supuesto. Yo estoy convencido que una vez serenado y dado su trabajo por los bolos durante muchísimos años, muchos más que yo, desde la serenidad, ahora valoren la de cosas que el domingo se han aprobado, se han propuesto sobre la mesa y son el trabajo de futuro inmediato, y no nos quedemos con un ascenso y un descenso, porque sería un triste balance que daría la razón a terceros que dicen que esto no tiene arreglo. Niego la mayor. Esto sí tiene arreglo y en ese proyecto de futuro cabemos todos. De ahí esa mi propuesta de que ese director de competición que hizo un buen trabajo pueda reincorporarse a su puesto. Y de las personas que votaron en contra y manifestaron su opinión contraria a la propuesta del presidente, a lo mejor mañana en una propuesta distinta o en la misma o en el desarrollo de ese proyecto, este proyecto del que estoy hablando, Madera y Raíces, tiene ya una asignación económica importante que ha de ser aprobada su distribución en la Asamblea del mes de marzo y, por tanto, durante este invierno ese consenso hay que ampliarle a trabajar con las escuelas principalmente, pero con las féminas, pero con todo el mundo, para a qué dedicamos ese esfuerzo, cómo redistribuimos ese proyecto.
es necesario todo el mundo y yo cuento con todo el mundo. Yo creo que hay un sentir general a mi escaso año de gestión. No se ha dejado fuera a nadie. Todo el mundo que tiene cosas que aportar y ganas de trabajar por la Federación lo está haciendo. Yo el domingo he dicho, para confeccionar este proyecto y traer aquí a esta Federación, somos nosotros 5. Para poder continuar necesitamos más gente. Os pido, aquellos que queráis, aquí mismo o mañana, que levantéis la mano y digáis, contad conmigo. Esa gente que tiene un concepto de los bolos, que tiene mucho que aportar, y el domingo han estado de acuerdo en unas cosas y en otras no, tienen esa puerta abierta, la van a tener. Espero que recojan ese testigo. Los bolos lo necesitan para un proyecto común. Última pregunta, bueno, luego si quieres, dinos lo que quieras, evidentemente. Me acaba de llegar un mensaje, lo desconocía por completo, no sé si lo sabes, que Andros La Serna presentó su dimisión de la Junta Directiva de APEBOL. En un principio, antes del nombramiento de la nueva presidenta, es cierto que Andros mostró sus reticencias. José Luis Díaz dijo públicamente que no quería y no iba a apoyar una candidatura señalada a dedo. Evidentemente esto no te afecta para nada, no, si no quieres no tienes por qué responder. ¿Puede afectar esto al futuro de APEBOL, a las relaciones con la Federación? No sé si tienes alguna valoración que hacer. Desconocía ese dato, había oído una insinuación, pero desconocía si era cierto. Oye, espero que sea cierto, también lo digo claramente, acaba de llegar un mensaje, desconozco si es oficial. No tengo que manifestarme al respecto porque Andros estamos hablando de una extraordinaria empresa que además está haciendo un gran trabajo en los bolos y por qué razón, si es que ha tomado esta decisión, lo desconozco. ¿En qué va a afectar? Pues no lo puedo saber. No tengo ni idea cuál es el futuro de ese camino que tenemos que hacer en común, pero con las reglas establecidas. Y las reglas son: quien quiera trasladar propuestas se las hará la Junta Directiva y esta a la Asamblea y se tomarán los acuerdos que sean oportunos. No puedo decir más. Ya sabes, el minuto de oro. Di lo que quieras al mundo de los bolos, de lo que va a pasar a partir de ahora. Ahora ya sí, te pido, si quieres, puedes hablar de lo que quieras, de un mensaje de futuro. Durante este primer año, mi trabajo, en paralelo a la problemática diaria, en paralelo a la elaboración de ese proyecto de futuro, fue patear las boleras, todas no, una gran mayoría, de estar allí donde había eventos importantes hasta donde me ha sido posible para conocer a las personas, las actividades y los proyectos. El balance es extraordinariamente positivo. Allí donde ha habido un evento de bolos de las 4 modalidades, me he encontrado 8, 10, 12 personas trabajando altruistamente para sacar eso adelante. Ese es un activo extraordinario que no pensé que tenía la fuerza y el músculo que tiene. Eso es altamente positivo. Hecho el balance de toda una temporada, de cara al futuro hay que cambiar cosas. ¿Cómo se van a cambiar? ¿Con propuestas forzadas? No. ¿Con ocurrencias? Tampoco. Yo no he inventado los bolos, estaban inventados cuando yo llegué y yo no traigo una varita mágica. Lo que traigo es una opinión de aficionado de que me parece inadmisible que un domingo a las 10 y pico de la noche se esté jugando un campeonato de España. Si de verdad la intención es traer a la gente a las boleras, hay que darle una vuelta. Y mi opinión, por ejemplo, es que a partir de las 7:30 de la tarde, un domingo, no tiene ningún sentido que se esté jugando a los bolos, porque la gente está preparando su jornada laboral del lunes, no pendiente de seguir una partida de bolos, por muy interesante que son muchas de ellas. Hay que cambiar cosas. ¿Cómo hay que cambiarlas? Desde la serenidad y desde el consenso. Una reestructuración que fue hecha en su momento, que hoy a mí me costaría dar una opinión si es correcta o si tiene que ser revisada. Pero lo que puede tener muy claro el mundo de los bolos, que el día que yo lleve una propuesta, si es que algún día la llevo, de modificar esa reestructuración, es porque hemos cerrado el círculo de hablar con todo el mundo y tenemos una opinión clara de que la mayoría alienta esos cambios, los que sean. De momento, en mi agenda no existe ningún cambio en ese sentido. Tercera cuestión y última. El proyecto Madera y Raíces
es el proyecto de la esencia de los bolos en el mundo rural. No son los bolos de los ricos. Si es que hay ricos en los bolos, que me parece una acepción, diría que equivocada. Cuestionable, como menos. Cuestionable, cuando menos. Pero desde luego, hacia dónde va orientado ese proyecto cultural es, mimando la competición, recuperar los bolos como juego, que se han perdido en muchas comarcas, las 4 modalidades. Julián, hace un mes aproximadamente, un dirigente político de un partido de Cantabria le pedimos que viniera a hacer una entrevista y me contestó que declinaba la invitación porque yo soy un entrevistador incómodo. Creo que tú lo sabías, también me conocías, ¿no? Y has aceptado el reto. Hemos preguntado cosas, hemos incidido mucho probablemente en lo que tú menos querías incidir, pero yo creo que es lo que demanda, porque mi obligación es preguntar lo que quiere escuchar la gente que nos va a ver, y son bastantes. Por lo tanto, te agradezco enormemente el que hayas estado hoy aquí después de la asamblea y, por supuesto, te deseo el mayor de los éxitos. Ahí sí que no tienes ni la más mínima duda. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y nos seguiremos viendo. Yo te agradezco la oportunidad de hablar de los bolos y de la asamblea y no he cuestionado ninguna pregunta y solo he cuestionado el tiempo que le hemos dedicado a una cuestión puntual cuando los bolos tienen otra problemática muchísimo más amplia que merece la atención si no queremos que nuestros bolos se caigan. Y nuestros bolos están muy vivos, lo he podido comprobar en este año, pero ayudémosles a seguir vivos. Muchas gracias. Ya lo han visto, en el cara a cara es un auténtico fenómeno. Hemos preguntado, repito, lo que creíamos que ustedes querían escuchar y a partir de este momento son ustedes los que tienen que hacer las valoraciones. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, como casi siempre, cuando hablamos de bolos y de otros temas en 102 Televisión. Nos seguimos viendo por aquí prontito, con más temas de bolos y otras entrevistas. Hasta pronto. To the city streets, we began to feel the fire.